Bueno, pues otra vez bienvenidos y vamos a ver el video. Les comparto el video para que me digan si es que sí fue ese el que vieron, y si no me comenten parte del video. ¿Sale? Un segundo, lo tengo por acá. Es este. Vamos a copiarlo y le vamos a poner acá en YouTube. Bueno, en mi caso aquí lo separó en el com. Se supone que nos debe de referenciar a un video, pero en realidad nos pone varios, y me parece que es este. No sé si este fue el que vieron. Permítanme. Sí. ¿Este fue? Sí. Ok, muy bien. Entonces ya no lo vamos a ver, estamos viendo el mismo video. Empezaremos con las participaciones. ¿Sale? Comentamos del video las notitas que hayan tomado. Empezamos con Avi. No sé si nos puedas comentar algo, Avi, del video. ¿De qué menciona? ¿Qué te parece interesante? Sí. Pues bueno, menciona un poco de la historia de la evaluación. Ajá. Y ahí menciona pues a Ralph, creo que se llama. Ajá. Que dice que es el padre de la evaluación educativa. Ajá. También menciona el periodo pre-Tyleriano. Tyleriano, sí. Porque se basa en las aportaciones que hizo Tyler. Y pues ¿qué más? No sé. Bueno, recuerden que Tyler lo utilizan mucho en la administración. En la licenciatura de administración se utiliza mucho a Tyler, porque fue uno de los primeros, pues supongo, bueno, digámosle así, intelectuales, que hizo que la empresa tuviera mejores resultados. Entonces hay ahí por ahí una especie de mal uso de la evaluación, porque de hecho en algún momento y todavía hasta algunos sexenios la educación se tomó como una empresa, ¿no? Donde todo se hacía de alguna manera más estandarizado, pero sabemos que nosotros como seres humanos no nos pueden estandarizar, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de aprender, nuestra forma de hacer nuestras actividades. Entonces, no podemos... ¿Mande? Diversidad en el aula. Diversidad en el aula, cierto. No podemos ser estándares. Fíjense que todo nos lleva a la estandarización, y hasta en eso nos quieren evaluar, pero no a todos nos pueden evaluar de la misma manera. Recuerden que lo habíamos comentado las últimas clases, que se tendrían que buscar estrategias para evaluación, y que la evaluación no forzosamente es para aprobar o reprobar, sino tendría que ser para mejorar en donde estamos mal, mejorar eso en lo que no estamos del todo correctos, ¿no? Entonces, regresando a esto de la estandarización,
con Tyler lo que hacía era que había una mejor producción y entonces así se quiso bajar la evaluación al sistema educativo, ¿no? Estandarizar, por eso es que se ponen la cuantificación de los jóvenes, ¿no? Es decir, tienes un 7, tienes un 8, tienes un 9, si pasas, no pasas, etcétera. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir y hago hincapié en ello, no todos podemos ser evaluados de la misma manera y no tendría por qué ser la evaluación un proceso que se ocupe para estandarizar a los alumnos, ¿no? Con respecto a que si tienen un promedio alto entonces son muy inteligentes o no, porque tenemos diferentes maneras de aprender, diferentes niveles de obtener conocimiento, ¿no? Bueno, ok, Abby, Gise, ¿algo que nos quieras comentar del video? Bueno, dice que, bueno, nos mostraba la evolución de lo que es la evaluación, nos lo mostraba en 6 momentos, que como ya mencionaba era el pre-llano, el segundo momento que era el periodo tayleriano, tayleriano de Tyler. Posteriormente la época de la inocencia, donde hubo decadencia y no es que no puedo pronunciarlo, pero pues lo denominaron la época de responsabilidad social. Luego está lo que es el realismo y la actualidad o década de los 70. Ajá. Y la autoevaluación. Okay. Lo más pues sí, más que nada es cómo fue evolucionando o las ideas que se fueron aportando para la evaluación y la manera en que se utilizaba la evaluación. Lo mencionaba igual que anteriormente, bueno, la evaluación nació desde que se hacían exámenes para elegir a los funcionarios civiles. Ajá. Entonces, posteriormente en Grecia se usaban ya exámenes. También para lo mismo, para elegir más o menos a las personas que serían responsables de una administración. Posteriormente se iniciaron los exámenes escritos, más o menos, los exámenes orales, ya cuando se ingresaba a las universidades. Okay. Posteriormente fueron haciendo otros métodos, como exámenes respecto a la ortografía o test estandarizados. Ya posteriormente a la demanda que tenían para el acceso a la educación, se requirieron usar como filtros donde se hacían exámenes para obtener un certificado o bueno, para tener pues, terminar un curso y poder entrar al siguiente nivel de la educación. Okay. También, pues muchos otros procesos nos ha llevado a conocer lo que es hoy en día la evaluación. Okay. Bueno, sí, con respecto a los exámenes que todavía se siguen haciendo en las universidades, recuerden que en la mayoría de las universidades todavía seguimos intentando ingresar a las universidades mediante un examen estandarizado, ¿sí? De conocimiento general, y que muchos de ellos no logran entrar a las universidades debido a que no pasaron el examen, que se quedaron a un acierto, a 2 aciertos, a nada de entrar a las universidades. Recuerden que con este nuevo gobierno la idea es de que todos y todas entren a las universidades, que no haya ¿cómo se llama? Que no haya exclusión de alumnos dentro de las universidades. Con respecto al periodo de la inocencia, es cuando se empezó a creer de todo, ¿sale? Se empezó a creer de todo, a crear de todo, intentando se supone a mejorar, ¿no? la evaluación, pero también en una visión de estandarización, ¿no?
Es ahí donde empiezan a salir un montón de escuelas, es ahí donde empiezan a salir un montón de cursos que finalmente no eran creadas para el mejoramiento de la educación, sino que muchas de ellas eran creadas simplemente para obtener algún tipo de capital. En ese sentido, todavía en nuestros espacios, todavía en nuestros contextos, es decir, en nuestro estado, por ejemplo, todavía hay muchas universidades que son así, las llamadas universidades patito, es decir, que no tienen un sustento por parte de la SEP y que no tienen profesores calificados. De hecho, hay profesores que dan clases pero que se quedaron a la mitad del curso de la licenciatura o que salieron pero no están titulados, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hace algunos días, me parece que Gise era la que nos preguntaba que por qué el gobierno de Barbosa iba a hacer una regulación o algo así, era la pregunta, me parece, que por qué se iba a regularizar las escuelas privadas, y le contestaba que para realmente ver que esas escuelas tienen la calidad que necesitan los estudiantes del país, ¿sale? Y al decir calidad significa que los profesores tengan un nivel, digamos, cuando menos de licenciatura, ¿no? Para que puedan cuando menos dar a entender ese nivel, ¿no? Si tienen nivel de maestría es mucho mejor porque pues ya han pasado una segunda, por decirlo así, una segunda carrera, una segunda forma de aprendizaje, y que intentarían bajar a los estudiantes, ¿no? En ese sentido, ya no estamos en la etapa de la inocencia, ¿no? Y ya no se puede evaluar de la misma manera a todos los muchachos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aún ahora en nuestras instituciones, lo que está pasando es que muchos de nosotros seguimos haciendo exámenes prácticos, ¿no? Es decir, perdón, no es el término, son exámenes teóricos, es decir, les damos un examen que tienen que contestar y de acuerdo a ese examen se evalúa, ¿no? Si el ejemplo es que si ustedes tienen 10 preguntas ahí y contestan bien las 10 preguntas, entonces con ese examen se evalúa, y si sacan bien las 10 preguntas, entonces tienen 10 en su calificación, ¿no? Eso no implica que realmente tengan el conocimiento, ¿no? Porque ya habíamos platicado hace unos días que muchos de nosotros, sobre todo en la preparatoria o en los niveles inferiores, se estudia para pasar el examen. Y entonces estudiamos por memorización o ni siquiera aprendemos, no hay ese aprendizaje significativo o no tenemos ese aprendizaje cognitivo. Es más, ni siquiera construimos nuestro conocimiento. Lo que intentamos aquí con estas lecturas es que ustedes construyan su conocimiento, es decir, ustedes lean, saquen algunas definiciones, saquen algunos términos técnicos, investiguen por otros lados y después pregunten, ¿sale? Y después pregunten si es que se les queda alguna duda. Y entonces sería ilógico para nosotros pensar que la evaluación tendría que ser escrita, ¿no? Podemos hacer evaluación desde muchos otros espacios, ¿no? Desde muchos otros espacios, desde el espacio académico, desde la manera en que el propio alumno o la propia alumna participa. En ese sentido, el profesor puede hacer una evaluación, ¿no? Desde la manera subjetiva, pero también en el sentido de la autoevaluación. Yo como estudiante
me autoevalúo, es decir, yo creo que sí cumplí con todas las características necesarias para este curso y entonces creo que mi evaluación es tal, ¿no? A mí me parece que es tal, ¿no? Y esa evaluación debe de ser parecida a la que el profesor o la profesora en turno hace. No hay algo físico, ¿no? El problema de nosotros para evaluar es que necesitamos algo físico, como un examen, para poner una calificación que por desgracia es cuantitativa. No forzosamente tiene que ser así, es válido, claro. Es válido utilizar estrategias, herramientas como ese tipo de exámenes, ¿no? Sin embargo, no necesariamente se deben de utilizar. ¿Sale? Ok, cierro y le damos la oportunidad a Carlos. Coméntanos algo, Carlos, sobre el video. Bueno, sí, en el video nos mencionaba que había, me parece que 6 etapas a lo largo de la evaluación. Sí. La que a mí me pareció de mucha importancia fue la época de la inocencia, ya que nos mencionaba que era el momento de la irresponsabilidad social. Uh-huh. Y nos mencionaba que gracias a los docentes no, bueno, en vez de gracias sería por desgracia, los docentes contaban con preparación y había un retraso en aspectos educativos. Ajá. Ok. ¿Algo más? Nada más. Ok. Bueno, ya iremos trabajando sobre ello. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, Gise, con respecto a la lectura? No, las lecturas. Ajá. Lecturas también. También nos hablaba de la importancia de lo que era la evaluación al sistema, la evaluación personal y personal, evaluación personal donde del maestro al alumno, del sistema, y de que fue una evaluación pues más que nada ética o que fuera que aceptara la diversidad, ¿no? De como mencionaba hace un rato, que todos aprendemos de diferentes maneras. Uh-huh. Entonces no podía hacerse así una evaluación que plantea objetivos solamente para determinadas personas, porque no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces se tendría que hacer una evaluación basada en criterios. Ok. Ok, muy bien. Gracias. Abby, ¿algo que nos quieras comentar sobre la lectura? Pues no sé, ¿qué más? ¿Alguna cosa que a ti te haya llamado la atención? Pues, ¿qué puede ser? No sé. Bueno, recuerden que sí necesitamos estar leyendo las lecturas porque necesitamos que estas clases ya no sean monólogos, sino que ustedes participen dentro de la misma lectura exponiendo lo que les quedó más claro. Adelante, Gise. Bueno, sobre en mi ensayo venía, es que se me fue la Ajá. Sobre los modelos, ¿no? Los modelos de evaluación que surgieron ay, se me fue el nombre, pero en mi ensayo venía. Hasta puse 2 imágenes. Ajá. Bueno, nada más para los modelos. Y bueno, en esos 2 me llamaron mucho la atención, pero no sé si los vamos a ver en estas clases o las siguientes. Si los vamos a ver, ¿qué?
en esta clase o en las siguientes clases. Ok, bueno, necesitaríamos saber cuáles son los dos modelos de evaluación que comentas. Igual y si los buscas en lo que empezamos a hablar de la lectura, así rapidísimo, yo estoy infiriendo que hicieron la lectura y que les quedó, digamos, clara, y que clara en el sentido de que no tienen dudas, ¿no? Entonces que no nos podríamos tardar mucho tiempo en el desarrollo de la misma. Sin embargo, si tienen alguna duda, me la hacen saber. En el caso de Gise, que está buscando su trabajo, a lo mejor nos puede decir más claramente cuáles son esos dos modelos que quizás es muy probable que vayamos a tocar en esta clase, porque supongo que los leyó en estas lecturas. Entonces es muy probable que los toquemos. Bueno, en lo que Gise nos hace el aporte, y a lo mejor podemos avanzar más. Nos comentas en cuanto ya lo tengas y yo dejo de hablar para que podamos avanzar. ¿Ya lo tienes? Sí, es el enfoque de objetivos de Scriven, donde el evaluador no debe de conocer los objetivos para evitar un determinado perfil. Ajá. A ver, otra vez me lo repites porque se quedó medio... Ajá. El enfoque libre de Ajá, es que se pierde lo que nos dices. Déjame ver si yo lo tengo por aquí. Déjame ver para que te comente si es el que dices. Ok, déjame ver, lo estoy abriendo. Y vamos a ver. Enfoque libre de objetos. Enfoque libre de objetos de Scriven. Ok. Un segundo. Un segundito. y el de Ok, a ver por aquí. Bueno, no lo veo. Ah, sí. Hasta pusiste unas imágenes, ¿no? Ok. Sí, bueno, mira, justamente aquí tú lo pones, te lo voy a leer, voy a compartir tu documento. Mira, voy a compartir tu documento y justamente lo pones aquí. Dice, me pones unas imágenes, unos cuadros. Ajá. Mira, dices que invoca la responsabilidad del evaluador, que debe de actuar de acuerdo a los principios aceptados por la sociedad y a criterios de profesionalidad, emitir juicios sobre la calidad y el valor educativo del objeto evaluado, y debe asistir a los implicados en la interpretación y utilización de su información y sus juicios. Es decir, que lo que tendría que hacer el evaluador es evaluar a los alumnos de acuerdo
a lo que hace falta en las profesiones, como en el sentido de México en los años 80s, 70s, por ahí, cuando estábamos en este proceso de industrialización. Lo que se necesitaba en México con respecto a las carreras no eran carreras de artísticas o de artes, de filosofía, o sea, no tantas carreras humanas con el corte humanista, sino más carreras con el corte industrial. Entonces, en ese sentido, se evalúa de acuerdo a lo que la sociedad necesita. No sé si me explico hasta ahí. Ok, sí. ¿Sí? Más o menos. Es decir, se toma en cuenta lo que la sociedad necesita. Por ejemplo, se evalúa en los periodos anteriores, y digo, es bueno también, pero se evaluaba en lo actitudinal y consciente. No sé si a ustedes les tocó todavía ese tipo de evaluación de actitudinal y consciente. De la actitud, no les evaluaban su actitud, que si eran muy, Sí. ok, bueno, pues eso es parte de lo que la sociedad necesitaba, ¿no? Porque los jóvenes estaban volviendo, y lo pongo así, no es que yo piense así, ¿sale? Lo pongo así porque era el pensamiento que se estaba dando desde el gobierno hacia la sociedad, ¿no? Y entonces se obligaba a los profesores a evaluar en ese sentido. Había a lo mejor un muchachito que era muy bueno en matemáticas o en todas sus asignaturas, pero como la evaluación también tenía este proceso de evaluación actitudinal consciente o evaluación sobre la actitud, lo que pasaba era que si era muy bueno en la escuela, ese pequeño espacio de evaluación consciente le disminuía su calificación, por supuesto cuantitativa, ¿no? En ese sentido es lo que necesita la sociedad. Se necesita que se evaluara en lo actitudinal para que se entregara a la sociedad alumnos capaces de responder a las necesidades con respecto a las reglas de la sociedad. ¿Sale? Ahora, está muy bien ese tipo de evaluación, sí se tiene que evaluar en cierto sentido en lo actitudinal. Sin embargo, ustedes habrán dado cuenta o habrán escuchado que había muchas instituciones que no se evaluaba de esa manera, sino se educaba y se evaluaba en el sentido de la subversión, es decir, en el sentido del ser agresivos, que tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal, solamente que se debe de enfocar esa subversión sobre qué espacios o sobre qué momentos o contextos debe de ser. Sin embargo, al Estado en algún momento no le convenía que la gente no fuera dócil, que cuando creciera y tuviera un nivel de apropiación como persona, no supiera llevar a cabo las reglas que el Estado le imponía, o que no supiera obedecer, ¿no? A lo mejor los estoy confundiendo más, pero un ejemplo claro: Ayotzinapan, ¿sale? La escuela normal. ¿Qué pasa con esa escuela? La escuela es rebelde. ¿Por qué es rebelde la escuela? Pues porque las normales están queriendo ser desaparecidas. ¿Por qué están queriendo ser desaparecidas en los sexenios pasados? Porque daban muchos problemas. ¿Por qué daban muchos problemas? Porque todo lo que estudiaban tenía que ver con la creación del pensamiento, ¿no? Y con la creación del pensamiento muy particular respecto a las clases sociales bajas. Es decir, ha habido muchos profesores que han salido de las escuelas normales, de las escuelas rurales, que han intentado trabajar por la educación desde el punto de vista de la inclusión, ¿no? De la equidad, pero de la equidad
desde el todos, es decir, desde que podamos entrar todos a la escuela, desde que podamos tener todos y todas las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Y además está justificado de manera teórica y de manera práctica, porque por lo general son gente que está luchando en espacios comunitarios y que conoce la forma de vivir y la forma de actuar de esa gente que está excluida, ¿no? Que está excluida, como la gente indígena o como la gente, en este caso, ya que hablamos mucho de interculturalidad en las otras clases, la gente afromexicana, ¿no? En ese sentido, la evaluación no tiene que ir forzosamente a lo que la sociedad quiere. Otro ejemplito es, ¿por qué desde, digamos, en el bachillerato? ¿Por qué en el bachillerato? Y seguramente si ustedes dan clases en el mismo van a tener esas experiencias. En el bachillerato muchos de los muchachos, muchas de las señoritas tienen ideas un poco no locas ni raras, sino ideas subversivas, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me pasaba en el bachillerato de que muchas niñas lo que querían hacer era tatuarse, ¿no? Pero no lo podían hacer porque en el bachillerato no se permite. ¿Por qué no se permite? Porque tiene que ver con su actitud, ¿no? Y el bachillerato tiene ciertas políticas, tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas, ¿no? Y no pueden ir con los labios pintados, o no pueden ir pintadas, pues, o con el color del cabello diferente, ¿sale? Esas son cosas que se evalúan o que se castigan en el peor de los casos con respecto a lo que decía Gise, ¿no? No quiere decir que esté mal la evaluación, tampoco. Lo único que quiere decir es que es una forma diferente de evaluación, ¿sí? Gise, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Te sale alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, espero que me haya yo explicado con respecto a ese tema. No sé si tengas alguna otra. ¿No? Ok. Bueno, pues si quieren iniciamos con la lectura. A lo mejor y se amplía el documento. ¿Sale? Recuerden que se toma a Tyler como el padre de la evaluación educativa. ¿Por qué? Pues porque da una evaluación metódica con respecto al conducir la evaluación. Bueno, en el caso de nosotros, no sé si a nosotros nos ha tocado ver el conductismo, pero se me hace que no. Quizás ya vieron el conductismo en otras materias. Sin embargo, recuerden que el conductismo lo que intenta hacer es comparar un ejercicio o un experimento que se hace en los animales, en este caso un ratón o un perro, compararlo con lo que pueden hacer los humanos, ¿no? Hay varias teorías ahí que se contraponen, porque se supone que nosotros como seres humanos tenemos un nivel superior de raciocinio y entonces no deberíamos de aprender del todo de manera conductual. No es cierto, porque no tendríamos por qué estar haciendo este tipo de comparación entre cómo aprenden los animales y cómo aprendemos nosotros, porque nosotros aprendemos de maneras totalmente diferentes, tenemos muchas formas de aprender. Recuerden que hay dos tipos de conductismo. No sé si me pueden recordar cuáles son.
condicionamiento clásico, el clásico Operante. y el operante, ¿no? Hay un tercero que es de Bandura, pero ese no lo hemos visto, o no lo han visto ustedes, no sé. Bueno, y entonces el condicionamiento clásico, recuerden que era el del perrito, me parece, ¿no? Que lo llamas y le entregas su comida y empieza a salivar cuando le haces algún movimiento, ¿no? El condicionamiento operante es aquel que necesita una operación previa para se supone que el aprendizaje. Sin embargo, es un aprendizaje que quizás puede ser memorístico, ¿no? Puede ser memorístico, no es realmente significativo. Claro que muchos de nosotros todavía seguimos utilizando ese aprendizaje conductual, y que siempre es importante saber en qué momento podemos utilizar ese aprendizaje. Y de acuerdo a ese aprendizaje del conductismo, Tyler es que crea una metodología, ¿sale? Una metodología. Primero tiene que hacer A, después B, después C y después D. Cuando llegue a F, entonces es que ya está calificado, ¿sale? ¿A qué les parece eso? ¿Les parece a qué lo podemos relacionar? A una línea de producción, ¿no es cierto? A una línea de producción. Primero es una parte, una segunda parte, una tercera parte, una cuarta, una quinta, la parte N y finalmente el producto terminado. Pero nosotros y nosotras no somos, no vamos a hacer productos y además no podemos estar terminados nunca. ¿Por qué no podemos estar terminados nunca? Porque somos agentes de cambio siempre estamos cambiando. Es decir, cuando ustedes lleguen a terminar su licenciatura, no es que ya van a saber el todo, o ya van a saber el todo, ya van a ser excelentes en la materia. No, ¿verdad? Siempre estamos en constante construcción, siempre aprendemos nuevas cosas, siempre. Y en ese sentido no podemos estancar en un solo nivel o en una sola... es decir, no podemos estandarizar a los alumnos. ¿Por qué ponerlos en un cuadro y de ahí en ese cuadro pueden ser libres, pero no pueden salir de ese cuadro, ¿no? Porque entonces ya es su versión y regresa otra vez a Ayotzinapa. Está bien que hagan lo que quieran ahí en su universidad, que la pinten, que griten, que hagan mítines, pero que no salgan, ¿no? Ahí son libres, ahí tienen un pensamiento revolucionario, ahí tienen un pensamiento subversivo, ahí tienen un pensamiento de vandalismo, porque así se catalogó a los jóvenes, ¿no? Cuando todos esos jóvenes que estudiaban o que estudian en la normal de Ayotzinapa, que estudian ahí en esa normal, vienen de contextos realmente pobres, ¿no? Y que lo que quieren es cambiar ese contexto, y la única manera que encuentran para cambiar ese contexto, y que se dan cuenta además, es ir a estudiar la normal para regresar a su pueblo, para regresar a su comunidad e intentar ayudar con respecto al compartir el conocimiento, ¿no? Y a las formas, en ese sentido, al compartir el conocimiento, no necesitan una forma estricta de hacer evaluación, ¿no? Cierro. No necesitamos evaluar a nuestros alumnos de una forma cuadrada, ¿cierto? No necesitamos hacerlo de una forma cuadrada. ¿Qué es lo que necesitamos? Dejar que se haga como ellos quieren. Hay un autor que se llama... ay, no recuerdo. Me parece que era John Holloway. Igual y estoy mal. Pero, por ejemplo, se nos dice que a nosotros se nos quiere hacer, con todo esto, con la evaluación y con la estandarización, se nos quiere hacer
arbolitos de esos chiquitos bonitos, no sé si los conocen, los arbolitos bonsai, ¿no? Son arbolitos chiquitos, en una macetita es un arbolito, lo vas podando, está muy bonito, ¿no? Precioso, pero se queda ahí, ¿no es cierto? Ya no avanza, ya no puede seguir hacia arriba. Y sin embargo, nosotros debemos de procurar en nuestros alumnos que ellos crezcan como quieran, todos chuecos, todos feos, acostados, pero que crezcan. En ese sentido necesitamos una evaluación que nos permita crecer, no que nos encajone en algo, no que nos diga, a ver, salón, siéntese bien, a ver, si va a ir al baño, levante la mano, a ver, si va a participar, levante la mano, si, los primeros 10 que me entreguen sus ejercicios de matemáticas son los que les voy a calificar. No se esté riendo, guarde silencio. Estamos siendo arbolitos, bonsai, que están creciendo muy bonito y que tienen conocimientos técnicos, ¿no es cierto? Conocimientos técnicos, y así los evaluamos, de acuerdo a lo que la sociedad quiere. Pero en realidad no tendríamos que hacer eso, lo que tendríamos que hacer es dejar que los alumnos crezcan, ¿no? Y que te pregunten, y que te increpen, y que de repente te tengan otra información que no es la que tú les diste, y que ellos digan, bueno, pero si aquí dice esto, ¿por qué me dice esta otra cosa? ¿No? Eso es lo importante con respecto a la evaluación, o en este sentido a los principios de evaluación que deberíamos de tener. Sí, está bien, hay muchos tipos de evaluación, pero la evaluación que deberíamos de hacer nosotros es una evaluación más libre, ¿sale? Una evaluación mucho mejor. En ese sentido, me parece que muchos de nosotros quizás no estamos de acuerdo conforme nos evalúan, porque nos estamos dando cuenta que hay muchas otras formas de evaluación, y que esperemos que no nos quedemos con esa idea de evaluación, ¿no? Y que no vayamos a evaluar nosotros así, de esa manera, a nuestros alumnos, ¿no? Es decir, que no subyuguemos a nuestros alumnos con respecto a ese tipo de evaluaciones. Estas evaluaciones que nos presentan aquí, o este caminar de la evaluación desde los puntos de vista que nos mencionan las lecturas, es solo para eso, ¿sí? Para observarlos, no es para que los llevemos a rajatabla al aula. Nosotros debemos de conocer todos esos tipos de evaluaciones, y quizás alguno nos parezca el adecuado, ¿no? Quizás alguno creamos que es el que quisiéramos que nos evaluaran de esa manera. Sin embargo, nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestra manera y nuestro contexto, necesitamos ubicar la evaluación a nuestros alumnos o a nuestros educandos, ¿no? Así que, bueno, puedo seguir, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo en lo que no estén de acuerdo? ¿No? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí. Adelante. Sí, había un apartado donde Tyler nos menciona que la evaluación es el proceso que permite determinar el grado en que han sido alcanzados los objetivos propuestos. Okay. Esto se referiría a que no tenemos que evaluar de forma general, sino que se tiene que evaluar solamente el objetivo que se propone. Sí. Pero recordemos, hagamos una división. Eso que él dice es con respecto a los objetivos. Es decir, otra vez, modelo empresarial, ¿vale? A ver, yo voy a hacer mi evaluación de la empresa con respecto a las unidades que haya yo entregado de producto final, ¿sale? Y en ese sentido,
no tengo que evaluar en ninguna otra cosa, ¿no? No tengo que evaluar en nada más, solamente en mi objetivo final, que es entregar ciertas unidades de producto final. Y para la empresa está perfecto, ¿no? Para una empresa está bien porque implica dinero. Pero en la educación no podemos evaluar de esa manera. Por ejemplo, el Estado evaluaría diciendo, yo entrego, cada año voy a entregar 2 millones de universitarios. Y ese es mi objetivo final. Yo tengo que entregar 2 millones de universitarios. Pero el entregar 2 millones de universitarios implica que solamente cumpla en ese sentido. No está evaluando en el sentido del conocimiento. No sé si me explico ahí, ¿no? Otra cosa sería, yo voy a entregar a la sociedad, a universitarios y universitarias con una capacidad crítica, con una capacidad de conciencia, con una capacidad de construcción, con una capacidad de implicación, con una capacidad de concienciación, ¿no? Entonces, ahí no está hablando de números, está hablando de cualidades, o está hablando de valores, está hablando de que cualquier persona que egrese de la universidad va a tener la capacidad de ingresar a cualquier institución, porque va a estar capacitado. Un ejemplo de un país que hace esto, y es un país latinoamericano. Y creo que ya lo había mencionado en otras ocasiones. Digamos, en el sentido de Cuba. ¿Qué hace Cuba? Pues que prepara profesores para dar clases. Y prepara a sus científicos, que no dan clases, que son científicos. Y entonces, digamos, que prepara en el ramo científico, prepara a un químico, a un biólogo, a un físico, a un matemático, ¿vale? Y entonces les pone un estándar de medición para ellos. Deben de ser muy buenos, entonces su estándar de medición es el 90%. Cuando ellos tengan el 90% es que son científicos que van a investigar para hacer crecer la ciencia en su país, ¿sale? Y profesores. Ahora vamos a ser profesores también. Esos profesores tienen que tener un estándar, un nivel. Y también prepara a químicos, a matemáticos, a biólogos, a físicos. Y el estándar que les pone a ellos para que puedan dar clases, como es algo diferente y es algo superior, les pone el 98%. Ellos deben de alcanzar un nivel del 98%. ¿Por qué? Porque no van a ser científicos, van a ser gente que va a preparar o que va a compartir el conocimiento a las generaciones que vienen. Y entonces debe tener un nivel pedagógico. En ese sentido, no solamente debe ser bueno en lo que hace, no solamente debe ser bueno investigando, sino debe de ser bueno bajando el conocimiento a las generaciones que vienen, ¿sale? Lo que no pasa o no pasaba en nuestro país. No sé, en el caso de los que estuvieron o los que estudiaron en Puebla, de los que estudiaron en Tlaxcala, me parece que Tlaxcala sí ha tenido este cuidado de bajar profesores que, aunque no sean pedagogos, pero sí sepan del tema del que van a dar. Por ejemplo, bajar informáticos para dar la materia de informática, bajar biólogos para dar la materia de biología, bajar químicos para dar la materia de química. Saben, a lo mejor no saben cómo implementar ese conocimiento y a lo mejor no saben cómo evaluar, pero sí saben del tema del que vienen a hablar. Y entonces eso los pone en un estatus. En el caso de Puebla, no. O al menos así era hasta hace unos años, ¿no? En el caso de Puebla, tú bajabas y sí, bajabas como informático y se supone que te iban a dar materias de informática. Sin embargo, acababas dando materias de todo, ¿no? De química, de biología, de estadística, de matemáticas.
Y también ahí teníamos el problema de cómo evaluar, ¿no? A ver, digamos, ponemos un ejemplo. Carlos, profesor de química, ¿no? Por decir algo. Y no sabe nada de física, ¿no? Y sin embargo llega a la escuela y dicen, tú vas a dar física. ¿Pero cómo? Yo no sé física. Pues ni modo, vas a dar física. Bueno, está bien, doy física. Y empieza a dar física, pero no sabe física. Y si no sabe física, en ese sentido de lo que Gise decía hace un momento de la evaluación también de personal, de la evaluación personal, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar a alguien si no sabemos del conocimiento que tenemos que evaluar, ¿no? En ese sentido, no podemos hacer ese tipo de evaluaciones porque tendríamos que evaluarnos nosotros primeramente, ¿no? Y también no podemos estandarizar ese tipo de actividades a ciertas personas. No sé si me voy explicando ahí. En el sentido que dice Carlos está muy bien, porque él dice, bueno, sí, hay que llegar a los objetivos, no se debe de evaluar para otros lados, pero nosotros como seres humanos no somos materia, no somos un objeto, somos un individuo o somos una individua, no sé si existe el término, creo que no existe, pero somos hombres y mujeres, y como hombres y mujeres, como niños y niñas, tenemos pensamientos diferentes, tenemos emociones diferentes, tenemos formas de aprendizaje diferentes, tenemos formas de explicar las cosas diferentes, somos diferentes, ¿no? Porque nuestras personalidades son diferentes, nuestros contextos de donde venimos son diferentes. Un ejemplo más y con esto termino. Imagínense que ustedes llegan a dar clases a una escuela primaria, ¿sale? Y les toca dar clases en dos grupos que son de primero, o que son de tercero, digamos, son de tercer año A y tercer año B, ¿sale? Y entonces van al tercer año A y preparan su clase, y su clase es, cuando la dan excelente, los alumnos participan, los alumnos hablan, los alumnos saben del tema, los alumnos están ahí con ustedes, ¿sale? En el sentido de que sí se da bien la clase. Salen bien motivados y se van al segundo grupo, que es el tercero B, entran al salón y empiezan a dar su clase igualito, con las mismas estrategias que hicieron en el salón anterior. Sin embargo, en ese otro salón, su clase no se da. Su clase no hay preguntas, no hay sugerencias, los alumnos no participan, sí están ahí, pero como si no estuvieran. Es un fracaso la segunda clase, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Si en el primero funcionó y en el segundo ya no funciona, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros queremos estandarizar nuestra forma de dar clases, ¿no es cierto? Y no se puede hacer eso, ¿no? Ni siquiera en el mismo salón podemos comparar a un alumno con otro alumno, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un alumno en un salón aprende bien y a otro alumno en el mismo salón con la misma edad no aprende? Pues porque no nos damos cuenta que hay contextos diferentes. Es decir, que a lo mejor el primer alumno sí tiene las posibilidades. En casa tiene libros, en casa tiene internet, en casa tiene cable, dish, etcétera. Todas las cosas que hacen que un alumno esté bien, ¿no? Y viene bien uniformado, planchadito, etcétera, etcétera. Y el segundo no. El segundo se viene sin almorzar de su casa, a lo mejor se vino regañado, no tiene internet, su casa es, pues digamos, de condiciones muy pobres, y entonces no va a aprender de la misma manera porque no está en el mismo contexto. Lo malo de la educación es que queremos homogenizar a todos y a todas, es decir, queremos que todos sean iguales, pero no pasa así.
No puede ser así. Mismos nosotros no todos somos iguales, ¿no es cierto? Todos los alumnos y las alumnas son heterogéneos. Aún nosotras entre mujeres somos diferentes a otras mujeres, ¿no? O pensamos diferentes a otras mujeres. En ese sentido, no tendríamos por qué homogenizar a los alumnos. Y así como no se tiene por qué homogenizar a los alumnos, a excepción del uniforme, claro, tampoco tendríamos que homogenizar la evaluación. Podemos usar la evaluación que queramos, ¿no? A lo mejor un alumno es muy malo en el dado caso que utilicemos evaluación escrita. A lo mejor un alumno es malísimo en la evaluación escrita, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le das la oportunidad de que ese alumno no te conteste de la manera escrita, ¿no? Porque tiene a lo mejor dificultades y le permites que te conteste de manera hablada, es decir, que haga un examen oral, ¿no? Y entonces te das cuenta que el alumno tiene una gran capacidad expositiva, a lo mejor es muy bueno hablando y tiene todo el conocimiento que tú estás pensando que no lo tiene, ¿no? Entonces, cierro aquí para que ustedes me comenten si les surgen algunas dudas, si ha cambiado su perspectiva con respecto a la lectura, etcétera. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? Gise, Avi, Bere, Carlos. ¿No? Adelante. Por ejemplo, entonces así que había 3 modelos, uno conductista, uno humanístico y otro místico. Uno conductista, humanista y... No, conductista. Ajá, conductista y el otro... Humanístico y el otro holístico. Ajá. El conductista sería de Tyler. Ajá. El humanístico de Scriven, más o menos. Uh-huh. Y el otro... El holístico. Ajá. Ok. Bueno, recordemos qué cosa es lo holístico. Lo holístico es que se evalúa en este caso es que se evalúa el todo, ¿sale? Que se evalúa el todo. En ese sentido, no solamente evaluamos conocimientos, ¿sale? No solamente evaluamos objetivos, sino evaluamos el todo de la persona que se va a evaluar. Y en ese sentido, en esa necedad de querer evaluar a las personas, ¿no? En esa necesidad de poner a las personas en algún lugar para decirles que ellas sí saben algo y no saben algo, ¿no? Entonces, en ese sentido de la evaluación, sí es importante la evaluación y hay un debate terrible con respecto a cómo evaluar y quién está facultado para evaluar, ¿no? Por eso es que se han buscado un montón de estrategias que tienen que ver con algo más fáctico, donde se puede poner una palomita para decir, él sí está evaluado, ¿no? Ahí está, él sí tiene las capacidades, ¿no? Ahí están las evaluaciones que hacen las empresas a otras empresas como la ISO 9000, ISO 9000, 2000, etcétera. Son evaluaciones con respecto a un documento que traen y vienen viendo si tienes bien tus procesos, palomita. Si tus secretarios y secretarias vienen bien peinados, palomita. Si huelen bien, a ver, los olemos. Sí, huelen bien, palomita, ¿no? O sea, son evaluaciones que tratan de encajonar a las personas en un estándar, ¿sale? No digo que esté mal, Lo único que digo que es que nosotros necesitamos saber en qué nivel nos encontramos con respecto a tal o cual asignatura o a tal o cual licenciatura. Es importante la evaluación, pero es muy difícil la evaluación. ¿Cómo sabemos que la otra persona tiene esa capacidad? Por eso, en lo conductual se decía, bueno, es que la persona la persona que vamos a evaluar con respecto a lo conductual es que
Si no tenía una capacidad, cuando la adquiere de acuerdo a la conducción que se le da, entonces ya ha avanzado a un nuevo nivel, ¿no? Un ejemplo claro, el niño no sabe caminar, pero lo conducimos, ¿no es verdad? Lo conducimos, le ayudamos a que él aprenda a caminar. Y entonces cuando esa nueva actitud que está haciendo, eso nuevo que está haciendo, quiere decir que ha avanzado y quiere decir que tiene una evaluación positiva, ¿no? No sé si me explico ahí, ¿sale? Es algo fáctico, algo que se ve, es un cambio, se supone, ¿no? Es un cambio. En ese sentido, la evaluación, en el sentido de los objetivos, pues ahí es mucho más fácil porque lleva una metodología, ¿no? Lleva una metodología y cuando ese objetivo se cumple, entonces esa persona ya alcanzó ese nivel de evaluación, ¿sale? Alcanzó ese nivel de evaluación. Y ahí hay también cierto nivel de conductismo, porque eso se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos aprender otro idioma, por ejemplo? ¿Mm? Queremos aprender otro idioma. Aquí en México, ¿qué nos hacen? ¿O cómo aprendemos otro idioma aquí en México? Pues de acuerdo a la repetición y a la repetición y a la repetición, y de repente ya sabemos ciertas oraciones que podemos hacer con respecto al idioma, ¿no? Sin embargo, seguimos pensando en español, seguimos pensando en castellano, no pensamos en el idioma, no hacemos el cambio del idioma. Pero ¿qué nos pasa cuando nosotros aprendemos otro idioma en otro país donde se habla el idioma? Pues dejamos de pensar en castellano y empezamos a aprender en inglés y empezamos a pensar en inglés a lo mejor, o en francés, o en cualquier otro idioma que tengamos, ¿sale? Que tengamos ahí para aprender. Entonces, es una forma diferente de aprendizaje. Ahí se aprende, digamos, de esta manera, holísticamente, porque se aprende del todo. Y no hay una evaluación como tal. La única evaluación que nosotros podemos hacer, que es una evaluación individual, una autoevaluación, que ni siquiera nos damos cuenta, es cuando ya podemos hacer una conversación bien fluida en ese espacio, ¿no? Y además que podemos escribir en ese espacio. Te das cuenta que el aprendizaje que has hecho ha sido de una manera más fácil, ¿no? Porque estás en el contexto. Y ni siquiera alguien te va a venir a evaluar. Aquí vas a aprender un idioma y entonces vas a presentar tu idioma de sabiduría en inglés, que es el TOEFL, por decirlo de alguna manera, que ya te certifica en un nivel de inglés, ¿no? Pero allá ni siquiera te van a certificar porque estás hablando en el idioma, ¿no? Puede ser inglés, puede ser francés, puede ser portugués, puede ser cualquier idioma, ¿sale? No sé si me explico ahí. Con respecto a lo conductual, con respecto a lo de los objetivos y con respecto a lo holístico. Humanista, holístico, ¿sale? Bueno, y que tengamos en cuenta que estos intentos de evaluación es para encasillar a la gente en un cierto nivel. Yo por eso siempre insisto con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con todos, que lo que debería de preocuparnos en sí no sería la calificación numérica que obtengamos. Lo que debería de preocuparnos en sí es el conocimiento que obtengamos y cómo podemos desarrollarnos con ese conocimiento, cómo podemos interactuar con ese conocimiento. No preocuparnos si tenemos un 8 y por qué mi otra compañera sacó 9, ¿no? Sino preocuparnos por ese nivel de desenvolvimiento con respecto a donde vamos a estar, para que también nosotros empecemos a cambiar las generaciones que vienen, empecemos a cambiar esta idea de que lo importante es la calificación y no lo importante es lo que tengamos como conocimiento, ¿sale?
por desgracia, así se nos ha educado así desde la primaria, ¿no? En la primaria nos educan que necesitamos pasar mínimamente con 6, lo veíamos en las clases, en la clase pasada, ¿no? Que para que pueda ser aprobatorio tiene que ser mínimamente 6 y que si no, pues no aprueba, ¿no? No tiene la capacidad, pero quizás tiene otro nivel de aprendizaje, otro nivel de construcción de conocimiento. Entonces, pues bueno, eso sería lo que les comento hasta ahorita. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Ya con esto abordamos las dos lecturas, ¿sale? Las dos lecturas más o menos las abordamos, a menos claro que tengan alguna pregunta con respecto a la siguiente lectura, pues la abordamos, la intentamos ampliar. Y si no, pues ya sería por la conversación que tuvimos hoy. Coméntenme algo, alguna cosa. ¿No? ¿Todo bien? Avi, Kise, Carlos. Sí. Ok. Bueno, le vamos a dejar aquí para que podamos iniciar la otra clase en tiempo y forma, y que podamos también descansar un ratito. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, les dejo su tarea de la siguiente clase. Si tienen preguntas de una vez, realícenlas. Espero que sí me haya yo explicado en el sentido de Tyler y en el sentido de todas las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, Sí. si no tienen preguntas, como verán, ya estoy presentando la sesión 6. Nos tocaría la sesión 6 la próxima clase. La sesión 6 la próxima clase, que sería evaluación diagnóstica. Sale evaluación diagnóstica, que es de la página 6 a la 31. Sale evaluación diagnóstica. Ya vamos a entrar más al camino de las evaluaciones para que no solamente tengamos teoría, sino que tengamos ya algunas estrategias de cuáles son las evaluaciones. En este caso es una evaluación diagnóstica, después vendría la formativa, la sumativa, etcétera. ¿Sale? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes propónganme que de todas las actividades que hemos hecho, ¿qué les gustaría realizar con respecto a esta lectura? Vamos a dejar de presentar. ¿Qué les gustaría realizar? Alguna cosa. No todos, por favor, uno, nada más. Bueno, si no, yo les propongo otra vez, ¿sale? Miren, hemos estado haciendo videos, hemos estado haciendo audios y hemos estado haciendo presentaciones de PowerPoint. Y bueno, yo les había dicho que sopa de palabras, pero en realidad no es una sopa de palabras, ya me enteré bien y pido una disculpa, se llama nube de palabras, ¿sale? Es una nube de palabras. Sin embargo,
Les voy a pedir, fíjense, lo siguiente. Les voy a pedir que me lean esta lectura, me hagan una reflexión de la lectura, pero en audio. ¿Sale? No sé si me explico con esta parte de reflexión. Habla de la evaluación diagnóstica, y entonces la reflexión tiene que constar como si fuera un tipo de ensayo, pero hablado, ¿sale? En el sentido de que, digamos, la lectura habla de esto. Yo creo que la lectura habla de la evaluación. La evaluación es muy importante, la evaluación diagnóstica es muy importante, porque ahí nosotros podemos ver el nivel en el que vienen los muchachos y podemos empezar desde ese nivel, etcétera, 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 etcétera. Toda una reflexión de ustedes con respecto a lo que significa la evaluación diagnóstica. Y si en algún momento a ustedes se dieron cuenta que les realizaron alguna evaluación diagnóstica. ¿Sale? Bueno, yo recuerdo una evaluación diagnóstica que yo les hice al principio de la carrera, que quizás ustedes ya no van a recordar, o que quizás nunca se dieron cuenta que se hizo una evaluación así. Cuando yo me presenté con ustedes, hice una pequeña evaluación diagnóstica donde les dije, soy profesor, soy licenciado en informática, y ustedes qué piensan, si un licenciado podría dar clases de pedagogía, bla 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 bla, ¿no? Y ustedes me dieron unas ciertas respuestas, y eso para mí era una evaluación diagnóstica, ¿sale? Desde ahí empecé con ustedes a trabajar, ¿sale? Desde ahí fue como cuando me di cuenta qué es lo que pensaban con respecto a pedagogía, qué es lo que pensaban, hacia dónde los iba a llevar, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes van a hacer un tipo de reflexión que les permita, de acuerdo a la lectura, argumentar por qué sí es bueno una evaluación diagnóstica. ¿Sí? Y una vez que lo tengan, lo graban. Acuérdense que es cuando es el audio es con todo y el guión. ¿Sale? Hacen su guioncito y ya está. Hacen su lectura primero, hacen su guión y hacen dentro del guión ya debe de ir la reflexión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿No? ¿Todo muy claro? Ok. Sí. Pues nada más eso. No necesito que hagan más lecturas, ni necesito que me traigan más trabajos. Nada más eso, porque si no se van a llenar de trabajos y luego no me los entregan a tiempo y ya no me da tiempo de leerlos porque me empiezan a llegar todos en la tarde, el domingo, y ya no me da tiempo de leerlos. La verdad, ya estoy haciendo otras actividades, entonces ya no puedo ni responder las lecturas. Lo que pasó ahorita con la lectura de Gise, que viene ahí, pero a mí ya no me dio tiempo leerlas, ¿no? Lo que sí puedo escuchar más rápido son los audios y los videos. Sin embargo, ojalá y sí me puedan enviar. Yo creo que para que pueda leer esos, les voy a tener que cambiar la fecha de entrega. Ojalá me lo puedan enviar el sábado en la tarde, cuando menos. ¿Sale? Ya sé que tienen muchos trabajos y que hay otros profesores que sí les dejan un montón de chamba, ¿no? Que sí les dejan mucho trabajo, y que yo espero de verdad que esos trabajos ustedes los estén aprovechando y aprendan algo. No estén solamente entregando trabajos porque si no, no van a pasar, ¿no? Ojalá y sí aprendan algo. En mi caso no, yo no quiero demasiados trabajos, con uno que me hagan, pero que me dé tiempo de que yo lo pueda leer para que haya una retroalimentación, estaría muy bien. Así que todos esos trabajos, recuerden, van a estar subidos a las plataformas, revísenlos y si pueden, compártanlos. No sé, les pregunto aquí, ¿quién ya de ustedes escuchó los audios que hemos subido a las plataformas? Muy bien, ¿y qué te parece?
Es una manera más entretenida de revisarlo. Ok. Bueno, ¿alguien más ha escuchado? ¿No? Bueno, le vamos a dejar ahí para que ustedes van a tomarse un poquito de aire, un cafecito si es que hace frío. Veo a Gise que ya se está comiendo su cabello, entonces a lo mejor necesite un aperitivo o algo, ¿no? Y nos vemos en la próxima clase. ¿Les parece que empecemos la próxima clase 12:20? ¿Sí? Sí, Por favor, todos y todas a esa hora, 12:20. Ok. Bueno, pues aquí les dejo. Nos vemos en un ratito más. ¿Sale? Ok.